Nombre. Muy bien. Mi nombre es Matilde Ramírez. Yo soy psicóloga, psicoterapeuta. Trabajo en el instituto hace ya varios años y doy clases en la maestría en educación centrada en la persona. Entonces, la encomienda el día de hoy es que pues les presente a ustedes la maestría. Me imagino que si están aquí es porque es algo que a ustedes les interesa, ¿no? Esta maestría en educación. Entonces, antes de comenzar y para darme un poco idea, pues de por dónde andan ustedes, me gustaría saber rápidamente quiénes de aquí son docentes, se dedican a la docencia. Pues espero que los que están ahí que no tienen sus cámaras encendidas, sí me estén escuchando. ¿Sí? Porque en este tipo de, pues de pláticas, ¿no? Uno no tiene muy claro si los otros sí están, si están escuchándote o no. Pero bueno, entonces voy a empezar, ya que veo que está un poco difícil ahorita la retroalimentación. Voy a empezar poniéndoles un audio muy rápido y quisiera que ustedes lo escuchen como una especie de elemento detonador de la plática de hoy. ¿Ok? Nada más, es algo súper breve, entonces lo voy a poner y ya luego confirmo que ustedes lo hayan escuchado, ¿vale? ¿Cómo le podemos llamar a que un chico hoy de 16 años siente que aprende más en el YouTube que yendo al colegio y a la mejor universidad? ¿Alcanzaron a escuchar? Ok. La voz era de Jürgen Klarik, que es una persona que hizo un documental que se llama Un crimen llamado educación. Quise empezar, ¿no?, con esto, porque este documental que él hace es un documental muy crítico sobre los sistemas educativos actuales. Entonces quisiera muy rápidamente escuchar si ustedes coinciden con esto que acaban de oír, si les parece que sí tiene sentido lo que dice o su experiencia es diferente. No lo sé, las que tienen hijos, hijas más o menos en estas edades o que trabajan con personas en estas edades. ¿Cómo escucharon esto? En mi caso, yo no soy maestra, pero sí he trabajado con niños. Yo soy psicóloga. Ajá. Sí, creo que tiene él algo de razón en lo que está diciendo. Ok. Eres Eso opino yo, pero no sé. ¿Cómo? Ana Sofía, ¿verdad? Sí, yo soy Ana Sofía. Ok. Para ti sí tiene algo de razón. ¿Tú has escuchado algo así de los niños? Como que aprenden más del YouTube que de la escuela. Ay, pues yo creo que ya no he trabajado con niños. Ahorita trabajo más con adultos y adolescentes, pero de sus bocas no lo he escuchado. Pero ya ve que fueron 2 años de pandemia y era todo por la tablet o la compu, ¿no? Sí, sí, Pero efectivamente. ahora que regresan a la escuela, sí, y ahora que regresan a las escuelas, pues ya se les olvida, ¿no? Pero ¿cuántas horas de estar frente a la pantalla? Sí, Ujú. Y al momento de hacer las tareas, en realidad, ¿quién las hace? Pues sus papás, ¿no? Que, ay, no, ya, a ver, déjalo, yo lo hago. Hay una compañera que se dedica a trabajar con niños en el consultorio donde yo estoy. Me contaba, pues, una paciente que tuvo. No, es que
su mamá le hace la tarea. Y en la borradura, pues ahí se dan cuenta los maestros, ¿no? Ya. No me dejarán mentir. Ujú. Pero sí, de sus bocas de los niños con los que trabajé, pues no me tocó que me dijeran, pero pues durante estos 2 años de pandemia todo fue virtual y les faltaba socializar con los otros niños y sus maestros. Así Y es. ya. Sí, sí, muchas gracias, Ana Sofía. Efectivamente, y empecé con pues con esto que dice esta persona, ¿no? Que se dedica a la educación más como en marketing y esto, porque creo que es uno de los retos que enfrentamos actualmente los maestros de todos los niveles, ¿no? Pareciera que casi estamos compitiendo. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? ¿Karina? No, muchas gracias. Ah, perdón, entonces podrías apagar tu micrófono porque te escuchábamos. Ok, gracias. Les decía, ¿no? Que actualmente casi parece que los maestros, que las maestras competimos, ¿no? Con los medios de comunicación. O sea, yo a veces digo, bueno, ¿qué le puede uno enseñar a un niño, a un joven que no esté ya en la nube? O sea, uno puede pensar en cualquier cosa y pues googlealo y ahí van a venir las respuestas. Entonces me parece que en este momento justamente es uno de los momentos más críticos para replantearnos cuál es nuestro papel como educadores. Y no solamente voy a hablar de nuestro papel como educadores si nos dedicamos a la educación formal, si somos profesores. Siempre, toda la vida, vamos a estar educando y vamos a estar siendo educados. Si tenemos hijos, con mayor razón, ¿no? Pero aunque no tengamos hijos, siempre tenemos alrededor personas con las que intercambiamos, ¿no? Conocimientos de las que nosotros aprendemos y personas que aprenden de nosotros. Entonces aquí, en la plática que vamos a tener hoy, voy a estar un poco hablando sobre, bueno, cuál será ese papel de la familia como educadora, de los papás, pero también el papel de nosotros, los docentes, los que o los psicoterapeutas, ¿no? Distintos profesionales que de distintas formas nos dedicamos, ¿no? Al trabajo en la educación. Entonces, voy a estar intercalando una presentación de PowerPoint con pequeños apartados de este documental que les mencioné, de Un crimen llamado educación. Cosas muy puntuales, nada más para escuchar a neurocientíficos, neuroeducadores, que actualmente están, digamos, revaluando, repensando, ¿no? Estos modelos educativos, ¿no? Porque no se puede hablar de un único modelo educativo, sin embargo, pues al menos los que hemos sido educados en Latinoamérica, más o menos, compartimos modelos educativos similares, a menos que hayamos estado en escuelas alternativas, que yo pienso que probablemente para los que estamos aquí, aunque no veo las fotos de todos y no sé más o menos las edades en las que andaremos, pero al menos las caras que estoy viendo, no creo que ninguna hayamos ido en un sistema alternativo. Supongo que todas somos hijas de la educación tradicional, ¿no? Más o menos tradicional, ¿no? Depende de dónde nos tocó. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a ir platicando. Me gustaría, si está bien para ustedes y si quieren, ¿no? Si en cualquier momento tienen una pregunta o tienen un ejemplo o una aportación que hacer, pues con mucho gusto me pueden interrumpir, ¿ok? Me parece que en este formato virtual eso puede ser más ameno a que simplemente yo esté, ¿no? Hablando y hablando y hablando, ¿vale? Entonces, voy a compartir la pantalla. Ok. ¿Todas pueden ver la pantalla en este momento? Ok. Sí. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar. La palabra educación, la raíz de la palabra, tiene un significado muy bonito. Yo no sé si ustedes lo conocen o han escuchado. La palabra educación está asociada con estas dos raíces, la raíz ex y la raíz ducere, ¿sí? Ex significa hacia afuera,
y ducere significa guiar, ¿sí? Estas raíces están muy relacionadas con la mayéutica de Sócrates. Ustedes supongo que han escuchado, ¿no? Esta forma en la que se educaba en ese periodo de Grecia, la Grecia clásica, en la que había como una creencia generalizada de que todos sabíamos, ¿sí? Y realmente lo que hacíamos era recordar. Entonces, las personas que practicaban la mayéutica que Sócrates enseñaba, usaban la metáfora de la partera, ¿no? De ayudarles a sacar, ¿no? A encontrar lo que ellos ya sabían. Entonces, de ahí viene, ¿no? Esta raíz, ¿no? Sacar hacia afuera. Entonces, la idea es que cada individuo, cada persona, tiene o va encontrando a lo largo de su vida una forma de estar en el mundo. Y nuestra tarea como educadores es facilitarle a la persona que vaya encontrando esto, ¿sí? Es decir, le damos desde esta visión un papel mucho más activo al sujeto, a diferencia de la educación tradicional en la que seguramente nosotras fuimos educadas, en la que más bien lo que se hace es llenar de contenido al sujeto, como si el sujeto estuviera vacío, como si la persona estuviera vacía, y entonces llenamos su cabeza, ¿sí? Esta visión de la educación, originalmente, ¿no? Lo que significa con guiar el propio autodescubrimiento. Entonces, las preguntas, ¿no? Que yo planteo y que me gustaría, ¿no? Que usáramos para reflexionar es, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Sí? ¿Cómo podemos dejar ser a las personas al mismo tiempo que las formamos? ¿Sí? Los que somos papás y mamás, pues sabemos que uno tiene un bebé y de verdad, el bebé es totalmente inútil. Tenemos que enseñarle todo a los bebés, ¿sí? Y lo que hacemos es ir generando un ambiente en el que el niño pueda ir creciendo, ¿sí? Pueda irse desarrollando, le vamos dando espacio al mismo tiempo que lo cuidamos, para que entonces pueda desarrollarse primero su parte motora, poco a poco el aspecto cognitivo, el lenguaje, pero siempre estamos ahí acompañando, guiando, diciendo esto sí, esto no, cuidado, ¿sí? Y le enseñamos prácticamente todo a los niños. Ustedes, si recuerdan bien el nombre de esta maestría, es Maestría en Educación Centrada en la Persona. Y ese es el corazón de esta maestría. Ese centrado en la persona es lo que le da a esta maestría su particularidad. Digamos que es lo que la hace especial. Y justamente tiene que ver con eso. ¿Cómo puedo yo promover que las personas que están aprendiendo, que se están formando, puedan formarse, puedan aprender y al mismo tiempo puedan ser ellas mismas? Al mismo tiempo puedan expresar lo que a ellas les pasa, lo que ellas sienten, lo que ellas necesitan, ¿sí? A lo mejor puede resultar algo como adicional. Hay como un mensaje muy claro de que, por ejemplo, pensando en los niños pequeños, los niños no saben. Quien sabe es el adulto. La educación tradicional es un modelo y esto pasa en los profesores, ¿no? A su conocimiento, desde muchas corrientes pedagógicas, desde distintas escuelas, ¿no? Y ha ido cambiando, en algunos lugares más, en algunos lugares menos. Entonces, nuestro reto como maestros, ¿sí? Mientras caminan sin dejar de verlos, para que se encuentren a sí mismos y se encuentren con su realidad, ¿sí? Ese es el meollo del asunto cuando hablamos de la educación centrada en la persona. Es una educación que siempre está viendo a la persona en sus particularidades y también intentando verla desde todas las dimensiones, desde todas sus dimensiones, ¿no? Porque no somos solamente razón, no somos solamente pensamiento, así como no somos solamente emociones, no somos solamente un cuerpo que se mueve, no somos solamente comportamiento. Somos todas esas cosas al mismo tiempo. Entonces, desde este enfoque, de lo que se trata es de poder mantenernos siempre viendo a la persona completa. Entonces, la maestría en educación centrada en la persona busca promover
el aprendizaje enfocándose en la relación maestro-alumno como eje a partir del cual se mueven los procesos cognitivos y emocionales que transforman a quien aprende y a quien facilita el camino. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva de la educación, estamos hablando de un modelo educativo en el que la relación estudiante-maestro es central. ¿Sí? Aquí el papel del maestro es fundamental. Pero además es una relación que buscamos que sea simétrica. Simétrica en el sentido de que, como diría Freire, que es uno de nuestros pilares en esta maestría, nadie aprende solo. Nadie se educa solo. Siempre nos educamos con otros. Y la realidad es que aunque yo sea la maestra y yo tenga cierta especialidad y sepa sobre ciertos temas, siempre que entro en un proceso formativo, también estoy siendo afectada por ese proceso. Pero la manera en la que ese proceso me afecta va a depender de por dónde ando yo emocionalmente, por ejemplo. ¿Cómo me pongo yo frente al proceso educativo? ¿Me pongo desde el lugar de ser la que sabe? ¿Sí? ¿Me pongo desde el lugar de imponer lo que yo sé porque es que mi perspectiva es la correcta? ¿O me pongo desde un lugar de diálogo? Desde un lugar donde pongo a dialogar a mis conceptos con los conceptos de mis estudiantes. Y entonces establecemos una relación de ida y vuelta, ¿sí? ¿Cómo me estoy yo posicionando? Y atrás de ¿cómo me pongo yo en el proceso formativo? Por supuesto que están todas mis cargas emocionales, ¿sí? Las de autoestima, mis necesidades de la educación. El maestro podría ponerse en un lugar de poder respecto al estudiante. Y eso tiene implicaciones para los estudiantes, ¿sí? Es capaces, autónomas, o que se sientan y se conviertan en personas dependientes, por ejemplo, de la validación externa. Personas que requieran siempre del premio para hacer las cosas, ¿no? O de la promesa, o del estímulo de la calificación, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, siempre nuestra especie, como somos una especie somos una especie gregaria, es decir, que tendemos a vivir amontonados. La conformación biológica ha hecho que para nosotros sea necesario tener cerca a personas de nuestra misma especie mientras vamos creciendo. Hay, digamos, mucho estudio, muchas teorías que explican, ¿no? Como por ejemplo, un niño, aunque sea un niño normal en términos de su maduración biológica, para poder desarrollar lenguaje, necesita personas alrededor que le hablen, que lo retroalimenten, ¿sí? Hay muchos casos en la historia de niños que, por ejemplo, no han crecido con seres humanos cerca, en su entorno cercano, pues no desarrollan lenguaje articulado como este lenguaje que nosotros tenemos, ¿sí? Y después de que pasa cierta edad, se vuelve muy difícil desarrollarlo, porque son, digamos, estructuras biológicas, neurológicas, que maduran a ciertas edades, y que si ya no maduraron en esas edades, pues ya no terminan de formarse como tienen que formarse. Entonces los chavitos no pueden desarrollar un lenguaje tan completo, ¿sí? Entonces nuestra realidad como especie es que nos hacemos personas siempre en el contacto con otras personas, ¿sí? Es necesaria esa mirada externa, esa retroalimentación externa que me dice quién soy, ¿sí? Que me genera un sentido de que pertenezco, además de todo lo demás en términos de sentirme protegido, sentirme aceptada, etc. Necesitamos eso para poder existir, para sobrevivir como personas. Entonces, en este intercambio, en esta comunicación, estamos constantemente aprendiendo. Aprendiendo del entorno, aprendiendo de las personas que están alrededor, siempre. Por mucho que uno se lo proponga, así se levante uno un día en la mañana y diga, bueno, hoy decidí que no voy a aprender nada. Así me declaro en huelga de aprender, hoy no voy a aprender, tengo pereza y no voy a aprender nada. Sales,
te subes a tu coche, vas manejando y sientes, así nada más sientes como brincas en el bache, en el hueco que hay en la calle, ¿no? Aunque tú ese día dijiste que no querías aprender nada, esa información ya es una información que acabas de incorporar. Ya sabes que ahí hay un hueco y seguramente de regreso no vas a volver a pasar por el mismo hueco. Vas a intentar evitarlo. Ahí ya hubo un proceso de aprendizaje muy sencillo si ustedes quieren, porque es un proceso en el que lo que sucedió es que incorporé una información nueva, ¿sí? La pongo en mi memoria y después la voy a utilizar, ¿sí? Entonces, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y este es un ejemplo de algo muy sencillo, pero estamos constantemente aprendiendo cosas sumamente complejas. Dependiendo de la etapa de la vida en la que estamos aprendiendo cosas distintas. Por ejemplo, los niños muy pequeños están aprendiendo casi sin darse cuenta cómo comportarse, ¿no? Y cuando hablo de cómo comportarse es de cosas tan básicas como cuándo puedo hablar y cuándo no puedo hablar, ¿sí? En qué momento y dónde puedo salir corriendo o no debo correr, ¿sí? Cuándo debo ir agarrada de la mano o cuándo puedo andar suelta. Son cosas que aparentemente son tan cotidianas, no nos damos cuenta que lo que está pasando ahí es que los niños están aprendiendo, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, siempre a lo largo de nuestra vida vamos a estar aprendiendo y educando, en mayor o menor medida, donde sea que estemos. Entonces, la educación centrada en la persona, ¿no? Como la concebimos aquí en el instituto, está básicamente fundamentada en dos autores. No son los únicos que usamos, por supuesto, ¿no? En la maestría, pero son como dos de los pilares fundamentales, que son Carl Rogers y Paulo Freire, ¿sí? Algo que es muy interesante, estas son personas que vivieron en la primera mitad del siglo XX, ¿no? O sea, en los 50, 60, por ahí estaban ellos en su vida adulta, digamos, en su producción, ¿no? Académica, bibliográfica más importante. Muchas de las cosas que ellos proponían son cosas que las neurociencias actuales han ido confirmando, ¿sí? Ellos eran, bueno, Rogers era psicólogo, psicoterapeuta, Freire era educador. Él se dedicó a la educación. En Brasil, en los 60 le hicieron el encargo de crear un programa de alfabetización para adultos. Imagínense, en Brasil, en los años 50 y 60 del siglo pasado, habían niveles altísimos de analfabetismo en adultos. Y entonces a Freire le dicen, pues ve a ver, invéntese algo, ¿no? Para que podamos alfabetizar a toda esta gente porque esto ya es un problema muy grave. Y entonces Freire empieza a plantearse, bueno, cómo tendría que ser un programa de educación para adultos, ¿sí? Porque casi siempre que uno piensa en educación, piensas como en los niños, en los jovencitos, pero enseñarle a leer y a escribir a adultos, pues eso debe tener sus particularidades. Y a partir de ahí él va a empezar a generar toda una visión, ¿no? Pedagógica, en un contexto político muy particular en Latinoamérica. Y Rogers es quien va a generar lo que conocemos como el enfoque centrado en la persona, ¿sí? Él más desde la psicoterapia. Sin embargo, Rogers, digamos que su modelo, aunque él era psicólogo, su forma de trabajar con sus consultantes, como que se había ido deslindando un poco de estos marcos clínicos, ¿no? Más médicos, y se habían acercado más a enfoques educativos. O sea, para Rogers, la psicoterapia pasaba, ¿sí? Por un proceso, digamos, psicoeducativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, con estos dos de esta maestría, más la neuroeducación, la aplicación de los últimos descubrimientos neurológicos, los 20 años, las neurociencias han tenido un desarrollo muy veloz, ¿no? Digamos que el conocimiento del funcionamiento del cerebro es algo que se ha incrementado de una manera vertiginosa en las últimas décadas. Y eso tiene que ver con el desarrollo de tecnologías, con
digamos, el mayor conocimiento de la fisiología, pero también con el desarrollo de las ciencias cognitivas, ¿no? Entonces, han sido como muchas cosas que han confluido en que haya un mayor desarrollo del conocimiento del cerebro. Cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprendemos, cómo conocemos el mundo. Estas son las preguntas que se planteaban los primeros filósofos griegos hace más de 1000 años, ¿sí? Pues ahorita, con todos estos desarrollos que hay de conocimientos a nivel de procesos cognitivos, de neurofisiología, cómo es que conocemos el mundo. Entonces, la neuroeducación lo que hace es utilizar todos esos conocimientos para aplicarlos en el aula. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con todo eso que las neurociencias nos están diciendo? ¿Ok? Muy bien, entonces, en este punto voy a dejar de compartir pantalla. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. Ay, perdón. Entonces, voy a compartir pantalla y voy a ponerles un pedacito de algo que nos plantea el doctor Hernán Aldana, que es un neuroeducador argentino. En toda esta reflexión sobre la educación, sobre los sistemas educativos actuales, él va a empezar a hablar sobre la motivación de los jovencitos. Esto que yo pongo de estos científicos, educadores, lo pongo como para tener elementos, ¿sí?, de análisis. Y lo que quiero un poco es saber cómo escuchan ustedes esto que dice este neuroeducador. Entonces, voy a compartir otra vez pantalla, porque este sí es un pequeño video, espero que se escuche, y si no, pues me dicen, ¿ok? ¿Lo ven? ¿Todas? Ok, ahí va. Porque últimamente la neurociencia se enfocaba mucho al docente, como que era el docente que le faltaba herramientas para entender a esta generación. Empieza a analizar lo que está pasando en todos los niveles educativos, es el alumno que está apagado, que está sin curiosidad, y sin curiosidad no hay aprendizaje, porque no hay emociones, no hay ganas, y no hay motivación, ¿no? Esa motivación intrínseca que se habla tanto. Y entonces, sin lugar a dudas, debe estar pasando algo grave en las casas, en la primera escuela. Ahí tenemos que empezar a enfocar ese lugar también. No solo estamos fallando los docentes, está fallando la casa, está fallando los padres. Ok, ¿alcanzaron a escuchar? ¿Se escuchó bien? Ah, yo sí te quiero comentar algo de esto. Yo tengo 63 años, entonces, mira, uno de los problemas, efectivamente, el chico no quiere estudiar porque no hay disciplina. No lo disciplinan desde chicos en casa. Con mucho respeto, hay mucho divorcio, mucha unión libre, mucho alboroto en la familia. O sea, es muy respetable, ¿sí?, la vida de cada quien. Pero yo creo, todas las que estamos aquí, que somos estudiadas, ¿verdad? Sabemos que el estudio es una disciplina, ¿verdad? A mí me decía, por ejemplo, mi mamá, mira, mijita, ¿por qué te sacaste tanto? ¿Por qué no hiciste? Porque no hice la tarea y se fue la luz. Las noches son largas y las velas muy baratas, ¿no? Entonces, ahorita los chicos tienen problemas con la autoridad, llegan a la escuela, les cuesta disciplinarse. Yo entiendo, han cambiado los tiempos, han cambiado las metodologías, los maestros nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, yo trabajo con discapacitados visuales y sus familias, por ejemplo. ¿Ok? Yo tengo niños desde chiquititos hasta viejitos. Tengo desde el que no sabe leer y escribir y tengo el profesionista. Tengo desde el albañil hasta el que tuvo doctorado, que era un pediatra, que operaba, el neurocirujano operaba con lupa y de repente se quedó ciego. Entonces, muchas cosas muy impactantes, ¿no? Y es muy impresionante ver también ahí con esa gente lo mismo. Es lo mismo, porque es educación, justo lo que estás hablando. O sea, la educación se da en casa, el conocimiento se da en la escuela. Si yo en casa, porque los padres somos formadores de personas, ¿sí?
Antes las mamás no estudiaban, pero ¿qué sentido común tenían para educarnos? ¿Sí? Y nada más te decían, con señales entendías y respetabas, ¿no? A lo mejor, bueno, ya la vida se encargó de quitarte traumas, cada quien trabajó en su persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que acaba de decir el señor me gustó, que anoté, que dice, los alumnos están apagados. Sí. Por ejemplo, ahorita, ¿cuánto adolescente no está estudiando? Inclusive clase media alta, ¿eh? Ya no quieren estudiar. Ponen un café, ponen una pizzería, si el papá tiene lana, oye, ponme un negocio, ponme un taller, o arreglo motos, qué sé yo. Pongo técnicos, pongo a la gente a trabajar. No estoy trabajando, ¿no? Entonces yo creo que posiblemente también tenga que ver cómo los educandos estamos educando desde el kinder a los chiquitos en ese afán de que sean libres, de que, ¿cómo te puedo explicar? No reprimirlos, que sean felices, ¿no? No nos vayamos muy lejos ahorita con todos los feminicidios, todo lo que está pasando. Vi un documental ayer que un periodista entró al lugar. No estoy justificando, pero el chico entró a hacer unas investigaciones y donde estaba cerca del cadáver había tacones altos, ropa con lentejuela, ropa interior tirada. O sea, ¿qué están haciendo nuestras hijas? A ver, papá, los límites, ¿dónde quedaron esos límites? ¿Sí? Ahora la chica te dice, voy a una fiesta, no te pide, regreso hasta el lunes, me voy a quedar a dormir en casa de fulana. ¿Tú cómo sabes que se va a dormir en casa de fulana? O sea, hay muchas cuestiones que obviamente tienen mucho que ver con la educación, ¿no? Definitivamente me encantó lo que habló este hombre y bueno, todo lo que estás diciendo. Es una realidad definitivamente, ¿no? Sí. Tenemos que adaptarnos a los cambios de la vida, porque la pandemia nos cambió la vida a todos, sí. Absolutamente a todos. Sí. Ponle bicarbonato. Perdón, Karina. Ponle bicarbonato a tus tenis. Karina, ¿podrías perdón. Tu bueno, micrófono? ya te dejo porque yo podría estar aquí hablando toda la... Muchas gracias, Lucinda. Ok. Entonces, justo esa era la idea, ¿no? De poner este trocito, esto que nos plantea este neuroeducador. Es muy clave. Justamente en este contexto de pospandemia, ¿sí? Los chavos están muy apagados. Y es que estuvieron 2 años casi que literalmente socializando únicamente a través de las tablets, los celulares, los aparatos electrónicos, ¿sí? Y estuvieron en sus casas con sus papás y pasaron muchas cosas. Y probablemente parte de las cosas que pasaron es que muchas familias se dieron cuenta pues de que no estaban preparadas para lidiar con sus hijos, porque a veces lo que hacemos es como depositarle el hijo a la escuela, ¿no? Y ya, cuando el hijo se va a la escuela, pues es ya la responsabilidad de la escuela y yo pues ya, ¿no? O sea, porque... Entonces, siempre cuando hablamos de educación, tenemos que considerar todos, digamos, los actores de este proceso. Las familias son un actor fundamental, son el grupo primario donde los niños se socializan por primera vez. Este neurocientífico está ubicando específicamente esta falta de motivación de los chicos y chicas en la familia. Nos está diciendo, algo pasa en la familia. Entonces aquí la pregunta, insisto, aunque esta es una maestría, implica una educación formal, no es exclusivamente para docentes, ¿no? Para personas que se dedican al trabajo formal en la docencia, ¿sí? A veces los papás, como decías, Lucinda, eras Lucinda, tú la que decías, o no sé si eras Ana, la que lo decía hace rato, pues no nos enseñaron a cómo ser papás, ¿no? Realmente nadie va a una escuela a estudiar para ser papá, sino que cuando menos piensas ya estás con el paquete y a ver, y le haces como puedes, ¿no? Entonces, por eso quería, ¿no? Como poner esta parte, porque son elementos que tienen que trabajar conjuntamente. ¿Cuál es el papel de los papás en la educación? ¿Cuál es el papel de los docentes? Claro, tenemos
muy claro que es distinto cuando estás trabajando con niños de 10 años, es muy distinto cuál va a ser el papel de los papás de un niño de 10 años a cuál va a ser el papel de los papás de un muchacho que está en la universidad o de una mujer que está haciendo un posgrado. Por supuesto que son papeles distintos, pero la realidad es que se le da como poco valor, ¿no? En general en nuestra sociedad, a los educadores de los niños pequeños, ¿no? Si lo pensamos, ser educador de kinder tiene como un valor menor en términos simbólicos que ser profesor universitario. Y los profesores de los niños pequeños son los que están trabajando en las etapas formativas más importantes, ¿no? En las que el sujeto está empezando a formarse, se está empezando a construir. La educación centrada en la persona es un modelo educativo que se puede aplicar a personas de todas las edades. O sea, lo puedes usar, ¿no? Si eres profesor de kinder, en la maestría hemos tenido muchos estudiantes que son profesoras de kinder, hasta profesores universitarios, ¿no? Directores de escuelas, de colegios. Y a cada quien le puede enriquecer, ¿no? De maneras distintas. Cada quien encuentra la manera de aplicarlo desde su ámbito. Igual hay personas que no se dedican específicamente a la docencia, que están haciendo la maestría por otras razones y entonces encuentran, digamos, le encuentran sentido en sus propias búsquedas, ¿no? Personales. Si nadie quiere comentar algo más sobre este pedacito de video que les puse, voy a retomar. Déjenme. Voy a regresar a compartir la presentación para continuar hablándoles de en qué consiste, ¿no? La educación centrada en la persona. Entonces, las características de la educación centrada en la persona, ¿no? Según como la hemos ido concibiendo en el instituto, son 9. Son como 9 elementos que nosotros consideramos fundamentales. Lo primero es que el objetivo de la educación debe ser generar comprensión, ¿sí? Ya voy a ir profundizando en cada punto. Lo siguiente es que es fundamental encontrar al otro donde están sus intereses. Esto es parte de lo que ayuda a la motivación. Y ojo, encontrar los intereses del otro no significa que cada quien haga lo que le da la gana, ¿no? Que muchas veces se confunden, ¿no? Este trabajar desde los intereses de las personas con la falta de límites, ¿no? Cada quien puede hacer lo que quiera. No, no es así. Los límites son muy importantes porque justamente estamos hablando de un proceso formativo y van a ser fundamentales más en ciertas etapas de la vida. Tan importantes son los límites como es el apoyo, ¿sí? El apoyo que le damos a las personas en su proceso. Otro elemento fundamental para nosotros es encontrar al otro donde está en sus estilos de aprendizaje, ¿sí? Todas las personas tenemos formas particulares de aprender. Hay algunos a los que se nos facilita mucho más la escucha. Yo, por ejemplo, soy buenísima escuchando. A mí me encanta escuchar radio. Entonces, para mí es muy fácil aprender escuchando. Hay personas que eso les cuesta mucho trabajo, que pueden aprender mejor con imágenes, con mapas. Otras personas aprenden mejor haciendo. Así, ¿no? A mí méteme al barro, ¿no? A ver, a mí ponme a... ¿Me quieres enseñar botánica? Pues ponme a sembrar la planta. Entonces, eso es parte de las estrategias, ¿no? Que se ofrecen en esta maestría es eso, aprender a escuchar dónde está el otro. Tomar en cuenta los sentimientos. Esto es algo fundamental. Los últimos modelos educativos, ¿no? Como ahora dicen el nuevo modelo educativo, pero ahora creo que se llama la nueva escuela mexicana, ¿no? Con López Obrador. Pero digamos que lo interesante, lo bueno, lo positivo que pasó con estos nuevos modelos educativos es que por fin incluyeron los sentimientos, ¿no? Que es algo muy loco, ¿no? Porque es como, y entonces todo ese tiempo antes
que pensábamos que las personas podían estar estudiando sin considerar cómo los afectan sus propias emociones, pues error. Ya afortunadamente eso ha ido cambiando y se está considerando cada vez de una manera más fuerte la educación emocional. El aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, bueno, ahorita hablamos un poco más de qué es el aprendizaje significativo. Esta idea es muy importante. Aprender es mejor cuando disfruto lo que estoy aprendiendo. Aquella vieja, ese viejo dicho de la letra con sangre entra, pues sí entra, pero también nos deja todos llenos de traumas y de cosas por resolver, ¿sí? Entonces, lo que se ha encontrado justamente a partir de las neurociencias, la neuroeducación, es que cuando el aprendizaje es una experiencia gozosa, es mucho mejor, como que se instalan mucho mejor los conocimientos. El movimiento físico favorece el aprendizaje. Ese es otro elemento muy importante. Y vamos otra vez a esa educación en la que nos tenían sentados 6 horas escuchando a un maestro sin podernos mover. En sillas que además parecía que estaban diseñadas para la tortura, ¿no? Porque era así como que sea incómoda para que no te duermas, ¿no? La relación es fundamental. Aquí estamos hablando de la relación maestro-alumno. Y la persona del maestro es importante. Aunque aquí estamos hablando de la educación centrada en la persona, no solamente estamos hablando de centrada en la persona refiriéndonos al estudiante, al educando. No, también es centrada en la persona porque consideramos a la persona del maestro. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿a qué nos referimos con generar comprensión? ¿Sí? Generar comprensión tiene que ver con favorecer la capacidad de pensar, de discriminar, de reflexionar, de crear, de integrar, de elegir. La capacidad de tomar decisiones. Más que buscar simplemente la acumulación de conocimientos. Paulo Freire le llamaba a este tipo de educación bancaria. Él usaba esa metáfora, decía, es que la educación tradicional trata a los alumnos como si fueran un banco en el que vas y depositas dinero. Entonces, es una caja vacía y depositas, metes contenidos. No importa si esos contenidos están actualizados o no, si son erróneos o no, y hay de aquel estudiante que cuestione los contenidos, ¿no? Porque incluso hay como una especie de escarnio hacia los que se atreven a dudar de lo que están aprendiendo. Entonces, cuando hablamos de comprender, estamos hablando de una apropiación de los contenidos. Y esa apropiación de los contenidos pasa por un proceso de asimilación en el que los estudiantes reciben esa nueva información, la relacionan con su propia experiencia, con los conocimientos previos que tienen y empiezan a reflexionar sobre ella, ¿sí? Y empiezan a comparar, a imaginarse posibles aplicaciones del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de generar comprensión, estamos hablando de procesos en los que la creatividad tiene un lugar muy importante y es lo que vamos a intentar promover con las distintas técnicas y estrategias, ¿no?, que usamos. Encontrar al otro donde están sus intereses. Escuchar qué le interesa al estudiante nos abre las puertas hacia su mundo, ¿sí? De esta manera, cuando nos conectamos con los intereses del niño o de la niña, tenemos su atención. Eso casi es garantía de que ahí va a haber un proceso de aprendizaje real, ¿sí? ¿Por qué? Porque la motivación es intrínseca. La motivación está dentro de la persona, porque le estás hablando de algo que a ella de por sí le interesa. Entonces, independientemente de que yo estoy enseñando química o estoy estudiando o estoy enseñando sociología, el punto es
¿Cómo puedo yo ver a mis estudiantes para comprender cómo estos conocimientos que yo les quiero transmitir pueden embonar con su vida? ¿Cómo se pueden relacionar con su vida? Entonces estoy viendo al otro, aunque yo sé que si yo estoy, por ejemplo, en un proceso con niños pequeños enseñándoles a leer y a escribir, pues eso es lo que yo quiero, que aprendan a leer y a escribir. Pero puedo enseñarles a leer y a escribir partiendo de cosas que a ellos les interesan. Esto es, por ejemplo, lo que descubrió Freire cuando diseñó su modelo de educación para adultos. Freire se dio cuenta que no podía tratar a los adultos como niños. ¿Por qué? Porque un adulto, aunque sea analfabeta, es alguien que ya tiene mucha experiencia sobre la vida. Es alguien que sabe muchas cosas. Muchos de los adultos con los que él trabajaba eran agricultores. Eran personas que tenían profundos conocimientos del campo, por ejemplo. Entonces, él lo que va a hacer es trabajar con ellos a partir de sus conocimientos. Por ahí es por donde va a empezar su proceso de alfabetización y esto enganchó a las personas. Enganchó a las personas con la idea de, ok, sí quiero aprender a leer y a escribir. ¿Pero por qué? Porque lo que estaban aprendiendo hacía sentido con su propia experiencia de vida y con sus necesidades. ¿Ok? Y como dice aquí la diapositiva, así la persona va a percibir la utilidad de lo que está aprendiendo, que eso es algo muy importante. Y que es lo que yo a veces escucho mucho de mi hija. Tengo una hija que está en secundaria y entonces me dice, mamá, ¿para qué me van a servir las ecuaciones de segundo grado en la vida? ¿No? Entonces yo le digo, pues igual y nada, pero ahorita tu cerebro está haciendo cosas, está como haciendo unos ejercicios que eso sí te va a servir. Ese proceso que estás teniendo que realizar de razonamiento te va a servir. Pero probablemente si se encontrara ella con un profesor de matemáticas que puede llevar esas ecuaciones de segundo grado a la realidad, a cosas más concretas, probablemente su aprendizaje sería más disfrutable para ella, sería menos tortuoso, ¿no? Tercer elemento, encontrar al otro donde está utilizando redes neurológicas ya establecidas. Esto tiene que ver con lo que les decía, encontrar la dominancia cerebral, sus estilos de aprendizaje, ¿sí? Esto ayuda a como aprovechar las facilidades que la persona ya tiene en el proceso de aprendizaje. No significa que solamente voy a hacer, o sea, voy a tomar ese tipo de estrategias de acuerdo a sus facilidades. Claro que no, porque también mi rol como maestro es acompañarlo a explorar sus áreas de oportunidad, ¿no? Pero si yo sé qué es lo que facilita el aprendizaje de una persona, por supuesto que el proceso va a ser más sencillo, más disfrutable, más gozoso y más eficiente. ¿Ok? Esto tiene que ver con la configuración particular del cerebro. Entonces ahorita, perdón que estoy como brincando, pero quiero ponerles otro pedacito, ¿sí? De algo que dice Rodolfo Ginás. A lo mejor algunos han escuchado de él. Rodolfo Ginás es un neurocientífico muy importante, ¿no? Todavía está vivo, digamos, de los neurocientíficos recientes. Y él nos va a hablar sobre este punto específicamente. Entonces voy a compartir rápidamente unas palabras de Rodolfo Ginás. Él no es Rodolfo Ginás, Rodolfo Ginás está mucho más grande. Ahí va, espero que se escuche. Hay facilidades que todos tenemos, que tienen que ver con genética, que tienen que ver con el desarrollo íntimo, la cerebrométrica, de matemáticas, que escriben poesía. Y eso es importantísimo, porque le da riqueza a la sociedad. Ahora, es más importante un poeta que un matemático. Son diferentes, y un músico, pero lo mismo. Como dijo un día Albert Einstein, si tú juzgas un pescado por su habilidad de trepar un árbol, él podrá creer toda su vida que es un estúpido.
No sé si se entendieron bien las palabras de Ginás, porque justo como está ya un poco mayor, como que no se entiende bien. ¿Se escuchó bien lo que decía? Más o menos. Pero bueno, palabras más, palabras menos, lo que estaba diciendo es que cada cerebro tiene él usó una expresión muy bonita, la configuración íntima de cada cerebro. Por supuesto que hay muchas determinaciones sociales que tienen que ver con la crianza, pero la primera determinación que tenemos es biológica. Entonces, nuestro cerebro va a tener unas características, ¿sí?, que van a hacer que ciertas cosas sean más fáciles para nosotros que otras, ¿no? Que tengamos más habilidad para ciertas cosas. Y aquí el punto, y lo que quiero plantear desde esta perspectiva de la educación centrada en la persona, es que justamente de lo que se trata es de valorar todas las habilidades. Estamos en una sociedad que, por supuesto, pone el énfasis en las disciplinas que tienen que ver con la razón, ¿no? Las ingenierías, que tienen que ver con conocimientos, ¿no? Más que, por ejemplo, con habilidades artísticas. Entonces hay como una especie de sobrevaloración de ciertos aspectos, de ciertas áreas del conocimiento y una desvalorización de otras áreas del conocimiento. Y esto es algo que puede afectar directamente a las personas, la imagen que las personas tienen de sí mismas. Entonces los chavos sufren mucho porque les va mal en matemáticas, les cuesta trabajo. Y cuando te va mal en matemáticas ya es como un estigma, ¿no? O sea, no, pues es que te va mal en matemáticas. No, no la vas a armar, ¿eh? Vas a tener que hacer por ahí cualquier carrerucha, hasta vas a terminar de maestra, ¿no? Casi, casi. Porque justamente hay mucha desvalorización y devaluación del trabajo docente. Entonces, digamos, es parte de lo que desde esta visión de la educación centrada en la persona estamos viendo. Todas, como decía Ginás, que era lo que decía, bueno, ¿qué vale más? ¿Ser un matemático o ser un poeta o ser un músico? En una sociedad es importante. ¿Qué haría? Imagínense, ¿qué haríamos nosotros sin la música, ¿no? Sin la poesía. Nuestra vida sería muy, muy triste, yo creo, ¿no? Pero bueno, vuelvo a compartir la presentación. Entonces, esto un poco para ejemplificar esto de los estilos de aprendizaje, lo que planteaba Ginás. Otro punto muy importante que sustenta esta maestría es que los sentimientos son importantes, ¿ok? Nuestros sentimientos afectan el razonamiento y la memoria, y eso es algo que las neurociencias han mostrado hasta el cansancio. Una persona preocupada es una persona que no aprende igual que una persona que está tranquila. Atrás de la preocupación, ¿qué emoción hay? Hay miedo. Y una persona que está sintiendo miedo, digamos que se encuentra, su amígdala, que es una parte del sistema límbico, se encuentra alerta. Entonces, la energía que esta persona tendría que estar usando en su proceso de aprendizaje, en este momento se está ocupando en esta preocupación, en este miedo. Entonces, la persona no va a poder concentrarse de la misma manera, no va a poder memorizar de la misma manera, ¿sí? Por eso es que esto de que la letra con sangre entra, es neurofisiológicamente está demostrado que no es así. Porque cuando estás en tensión por miedo, eso dificulta el aprendizaje, no lo facilita. Aunque logres memorizar, aunque logres, lo que hay ahí es una interrupción, una tensión que hace que la persona no pueda estar al 100% en el proceso de aprendizaje. Entonces, una relación empática en la que el docente comprende a nivel cognitivo y emocional el mundo interno de sus educandos es fundamental para que el aprendizaje se lleve a cabo, ¿sí?
Y para que pueda haber una interacción adecuada entre las estructuras que tienen que ver con las emociones y las que tienen que ver con los procesos cognitivos. Aunque nosotros separamos a emoción de pensamiento, lo que sucede en la realidad es que eso está pasando al mismo tiempo. Estoy pensando y estoy sintiendo y estoy pensando. Y tengo un pensamiento que me hace sentir cosas. Y siento algo que me hace pensar. Entonces es un proceso que se da al mismo tiempo. Cuando un docente logra ser empático, es decir, que logra también atender a los estados emocionales de sus estudiantes, va a poder validar, ¿no?, a la persona, va a poder permitirle a la persona atravesar por el estado emocional por el que sea que se encuentra y de esa manera estar con mejor disposición para el aprendizaje. Pero si yo como maestro no me estoy percatando de que a mi aula llegan niños que se ven muy atemorizados, ¿sí?, por ejemplo, porque a lo mejor están pasando cosas en su casa, pero yo no abro ese espacio para que estos niños puedan expresar este tipo de cosas, entonces a lo mejor estoy como sobreponiendo, ¿no? Pues sí, los contenidos. No, porque es que el objetivo de mi clase es que aprendamos a sumar y a restar, ¿eh? Lo demás que le pase a la persona no me interesa. Desde el enfoque de esta maestría no es así. ¿Por qué? Porque tratamos de ver a la persona completa, con todo lo que trae, ¿sí? Los sentimientos son el cemento que mantiene unidos los diferentes elementos del aprendizaje. Cualquier tarea se vuelve difícil si no tenemos una conexión emocional con lo que estamos haciendo, ¿sí? Y si yo estoy en reacción emocional, si mi atención está cooptada porque traigo otras cosas en la cabeza, es difícil que conecte emocionalmente con lo que está presente, con el tema que me está enseñando mi maestra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que podamos también desarrollar esta habilidad de pues trabajar y reconocer, ¿no?, las emociones, nuestras emociones y también las de nuestros estudiantes. El aprendizaje significativo, ¿no? El aprendizaje significativo básicamente tiene que ver con generar experiencias de aprendizaje. Más que hablar de las cosas, se trataría entonces de hacer las cosas, de contactar con las cosas, de ver directamente las situaciones, ¿sí? Trabajar mucho más a partir de la experiencia. Esto es algo que los modelos alternativos, Montessori, Waldorf, este tipo de escuelas alternativas logran hacer de una manera muy bonita. Generan mucho experiencias de aprendizaje para los niños y esto hace que el aprendizaje sea muy rico y que de verdad se incorpore. ¿Ok? El aprendizaje debe ser una experiencia de gozo. Aquí citamos a Marta Oculi, que es una investigadora que se dedica a trabajar cuestiones de creatividad. Si vemos las caritas de estos niños de la foto, dices, ay, no, están felices de estar en la escuela. Yo no sé si ustedes eran felices en la escuela cuando eran chiquitas. No sé cómo se la pasaban, ¿no? Yo me acuerdo que yo a veces me la pasaba muy bien, sobre todo en los recreos, pero que en general para mí la escuela era un motivo de tensión, de temor. No sé para ustedes cómo era, pero yo me acuerdo que yo sí viví la escuela con mucho miedo, ¿no? Y lo pienso y digo, ay, si yo no hubiera tenido esos sentimientos, hubiera podido aprovechar muchas cosas. A veces me pregunto cómo es que esa experiencia, esa exigencia, ese modelo tan rígido, no me quitó la capacidad de disfrutar, ¿no? De disfrutar aprender, sobre todo. Que yo creo que es algo que la escuela podría llegar a ser, ¿no? Como matarnos la curiosidad, matarnos las ganas de saber, que es algo de verdad terrible. El movimiento físico favorece el aprendizaje, ¿ok? El movimiento y la capacidad de aprendizaje residen en el mismo lugar, en la misma estructura anatómica, en el cerebelo.
Entonces, el movimiento corporal incide en las posibilidades que tenemos de integrar el aprendizaje, ¿sí? Porque es como aprender mientras que estamos actuando, mientras que estamos haciendo. Y uno lo ve, muchos niños son clasificados como hiperactivos porque se mueven, ¿no? Durante las clases. Lo que actualmente sabemos con las neurociencias es que seguramente muchos de esos niños no es que son hiperactivos, es que es la necesidad normal de movimiento que tienen los niños pequeños. Los niños más pequeños necesitan mucho moverse, pero en este modelo tradicional de que para educarte tienes que estar sentado quieto, pues le imponemos a los cuerpos de los niños de 6 años algo que es realmente difícil, ¿no? Este control sobre los cuerpos. Yo diría que en las escuelas tradicionales, y me acuerdo que lo vi hace muchos años en una escuela aquí en La Barona, en una primaria, kinder, a primero, lo que pasaba en el primer semestre del primer grado. Y lo que pasaba básicamente era que había un proceso de disciplinamiento del cuerpo. Aprendieran lo que aprendieran o fuera lo que fuera, en esos primeros 6 meses, esos niños fundamentalmente lo que aprendían era a estar quietos. Y muchas veces con técnicas no tan... O sea, digamos, estoy hablándoles de igual a punta de coscorrones, ¿no? Y les estoy hablando, sí, de hace unos 20 años, ¿no? En los que todavía pasaba eso. Yo creo que todavía pasa en muchas escuelas, ¿no? Que hay como esta disciplina sobre los cuerpos, que se cree desde esta perspectiva muy tradicional que es lo que hace que la persona aprenda. Pero realmente lo que favorece el aprendizaje es el movimiento. Y ojo, tampoco estoy diciendo que es el movimiento desordenado, que entonces aquí todos brincando y saltando, no. No se trata de eso, ¿no? Se trata de promover ambientes escolares en los que los chavos puedan tener más esta libertad natural de movimiento. No, insisto, no se trata en que no tengan límites y hagan lo que quieran, no es eso. Es que pueda haber, es como que se trabaje de una manera más orgánica, ¿no? La relación docente-alumno es fundamental, ¿sí? Si establecemos una relación empática y nutriente con el alumno, puede no solo percibirse como capaz y valioso, sino que además va a aprender con más facilidad. Esto está muy relacionado con el punto en el que hablábamos de los sentimientos. Cuando uno está enseñando, no solamente está enseñando el contenido específico que te tocaba ese día. No, también estás enseñando formas de relacionarte. Con el solo tono de voz, le estás diciendo al otro, aquí mando yo. O le estás abriendo al otro la posibilidad de expresarse. Solo con el tono, los niños sienten que pueden hablar y van a hablar. Pero también pueden haber unos tonos que hacen que el niño tenga miedo de hablar. Creo que eso lo sabemos todos, ¿no? El lenguaje verbal, perdón, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal es el 90% de lo que comunicamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la relación del docente con el alumno, estamos hablando de todas estas cosas, de todo eso que es lo que se llama el currículum oculto, ¿no? Lo que yo le estoy transmitiendo a esa persona. Y eso que yo le transmito puede ser algo que favorece su autoestima, su capacidad de autovalidación, su motivación intrínseca, o puede ser todo lo contrario. Puede ser algo que fomente la autocrítica, la autoexigencia, pero de una manera negativa para la persona. Entonces, este punto se relaciona mucho con el siguiente, ¿no? Que es que la persona del maestro es importante, sus sentimientos, sus circunstancias, sus significados. En esta maestría, y creo que es una de las cosas más valiosas que ofrece esta maestría, es este espacio para que los que se están formando se revisen, para que tengan proceso personal. Ya que es muy difícil que yo logre empatizar con otra persona
si yo soy alguien que no identifico claramente mis sentimientos. Si yo soy una persona que, por ejemplo, me enojo, pero evito sentir mi enojo. Y en lugar de enojarme y de decir lo que necesito decir o pedir lo que necesito pedir, lo que hago es guardármelo o transformar ese enojo en tristeza, ¿sí? Va a ser muy difícil que entonces yo pueda lidiar con todas las emociones de mis alumnos si antes no he reconocido qué es lo que a mí me pasa con mis propias emociones. ¿Ok? Entonces, en esta maestría, parte de la currícula de la maestría es que ustedes van a estar en proceso personal, ¿sí? Desde el enfoque centrado en la persona y van a adquirir herramientas como orientadores en estos aspectos emocionales. ¿Ok? Entonces ya para ir terminando el día de hoy y resumiendo todo esto que les he dicho hoy, que he intentado transmitirles, esta maestría las capacitaría a ustedes para facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta sus emociones, pero también las de sus estudiantes. Generar comprensión en sus alumnos, tomando en cuenta los distintos estilos de aprendizaje. Escuchar realmente a los otros, a los estudiantes, para poder entender dónde están sus intereses y de esa manera poder desarrollar estrategias, ¿no? Para trabajar con los chicos y chicas. Generar experiencias de aprendizaje significativo, revisar y procesar sus sentimientos, circunstancias y significados para poder llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es básicamente lo que diríamos que ofrece la maestría de educación centrada en la persona. Entonces, voy a dejar de compartir y me gustaría en este momento escucharlas, ¿no? ¿Cómo les parece esto que acaban de escuchar, estos trocitos de videos que les compartí, ¿no? ¿Cómo se quedan el día de hoy después de haber estado en esta plática sobre la maestría? Nadie quiere compartirnos nada, preguntar algo, también se vale preguntar. Yo quiero compartir algo. Me parece magnífico. Me parece magnífico el hecho de la parte donde dices que está centrada también en el maestro, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque a veces se olvidan, ¿no? Se olvida esa parte como que no, no sentimos, no vemos, no oímos, ¿no? Y esto me parece maravilloso porque de alguna manera hace que trabajemos, sí, de la mano y que también tengamos como esta parte central de poder, pues, conectarnos. Conectarnos, pienso que es la palabra desde mi perspectiva, porque sí es cierto, cuando no me siento apoyada, no me siento escuchada, no me siento valorada, pues justamente es que rayamos en todo lo que pues venimos haciendo, que no es que no sea correcto, sino que a lo mejor, como decías tú, las formas o el simple hecho del cómo lo manifestamos, ¿no? Desde el simplemente vernos, ¿no? Entonces me parece muy bien, es una maestría que se me hace muy completa, se me hace muy enriquecedora. Te agradezco infinitamente porque justamente es lo que necesitamos ahora, ¿no? Muchas gracias. Ok, Karina, muchas gracias a ti por el comentario. Me encanta que resuenas, ¿no? Con lo que la maestría que se está ofreciendo y esto último que dices, que coincide con lo que necesitamos ahora, ¿no? Muchas gracias, Karina. Gracias a ti. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus impresiones o de que si se dio cuenta de algo, ¿no? Escuchando esta charla, escuchando a los distintos
a las distintas personas que les proyecté ahorita en video. Ana. Sí, hace rato que la compañera Lucina, que ya se retiró, hablaba de que la educación empieza desde la casa, o es lo que se esperaría, ¿no? Ajá. Ay, me vino el flashback, ¿no? ¿Recuerdo? Ajá. De cuando estuve de asistente educativa en una escuela, estaba haciendo el servicio social de la uni. Ajá. Estuve en preesco y luego en primaria. Sí. Y estando en preescolar, me acuerdo que tuvieron los niños un evento. Y ya al momento de que terminó, pues ahí el chisme luego, ¿no? En la escuela, de parte de las maestras. Dijeron, oye, pues es que Emilio le escupió en la cara a su mamá y a su mamá le dio risa. Y no solamente era eso, sino que pegaba a la misma directa de Presco, creo que la llegó a patear, o a los niños también les pegaba. Ajá. Imagínate, niños tan pequeños. Sí, y pues sí preocupa, ¿no? También uno no sabe en la casa si no le pegaban al niño, ¿no? Ujú. Claro, claro. Sí, sí, yo creo que esa es como una pregunta ahorita muy recurrente, ¿no? O sea, sí, la escuela, sí, los maestros, sí, todo, ¿no? Pero, ¿y dónde están los papás? ¿Por dónde andan los papás ahora, no? Porque no se ve que haya como una relación constructiva entre papás y maestros, por ejemplo, como de retroalimentación, ¿no? Que pienso yo que sería algo muy útil, ¿no? Que si mis hijos pasan tanto tiempo en la escuela con unos maestros, yo sepa cómo estos maestros están viendo a mi hijo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? Pero bueno, sí, claro, con este ejemplo que cuentas es muy gráfico, ¿no? De esa falta de límites de la que hablaba Lucy. Ok. ¿Alguien nos quisiera compartir algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? También este es como el momento de las preguntas, ¿no? Creo que no. Creo que no. Ok. Pues muy bien, entonces, si no hay más comentarios, preguntas, observaciones, sería todo de mi parte. Me encanta. Yo tengo una pregunta. Hola, Karen. Bueno, no sé si es pertinente, pero justamente hablando de la maestría, va a ser de manera virtual, va a ser de manera presencial. Justamente a eso vienen las preguntas. ¿Es el tiempo de las preguntas o estoy Sí. desfasada? Sí, déjame, Karina, le preguntamos a Lilian, que es la coordinadora académica del instituto. ¿Estás por ahí, Lili? A ver si está aquí ahorita, porque ella es la que podría. ¿Me escuchas? Ah, Nancy. Hola, Nancy. Ella es también de la parte administrativa del instituto. ¿Escuchaste la pregunta? Claro, mira, la maestría va a ser de manera virtual. Ok. Sí, muy bien. Y justamente días, costos, o eso ya es en inbox, digo, no sé. Ahorita se los paso en el chat que tenemos de WhatsApp. Les voy a compartir la información, la oferta académica y los costos. Ahorita tenemos el 50% de descuento en inscripción durante el mes de abril. Y para el mes de mayo vamos a tener el 40% de descuento. Muy bien. ¿Está bien eso? Muy bien, muchas gracias. El descuento yo no escuché hasta abril. ¿De cuánto, perdón? El 50% en inscripción. 50% en inscripción durante abril. Y después 40%, dijiste, Nancy. Sí, durante el mes de mayo. Durante mayo 40%, en abril 50%, en mayo 40%. Ahorita les voy a compartir los datos en el chat que tenemos. Cualquier duda que tengan, por favor, me lo hacen saber. Ahí en el chat te pueden estar preguntando. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Todas están en el chat? ¿Todas las que están aquí están en el chat? Sí.
Digo, porque Sí. si no, perfecto. Ok. Gracias. Ya esas dudas más específicas y más logísticas, pues por ahí, por el chat, se las pueden contestar. Entonces, de mi parte sería todo. Muchas gracias por estar aquí presentes. Espero encontrármelas en la maestría, ¿no? El próximo semestre. Me dará mucho gusto verlas por ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias por su escucha y su presencia. Muchas gracias. 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 Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.